En esta tercera parte de la serie de horrores, errores y estupideces económicas, nos metemos de lleno en uno de los experimentos más ambiciosos y más traumáticos del modelo cubano: convertir la educación, el trabajo y hasta la juventud misma en herramienta de ingeniería social. Aquí no estamos hablando solo de malas políticas, sino de algo más profundo: la obsesión de moldear al hombre nuevo, aunque en el proceso se rompiesen generaciones enteras, del aula al surco, del pupitre al machete, del cuaderno al expediente político. Porque cuando un sistema decide educar, pero también domesticar, el resultado suele parecerse más a un experimento que a un país. Horror económico número 18, años 70 y 80. Las escuelas al campo. En la teoría, las escuelas al campo eran la joya de la corona educativa del socialismo cubano. Estudiantes que estudiaban y producían, aprendiendo matemáticas por la mañana y cortando caña o trabajando en cultivos por la tarde. Una especie de LinkedIn revolucionario, pero con botas de fango y sin opción de rechazar la oferta. Se prometía formar al hombre nuevo, culto, trabajador, disciplinado y de paso convenientemente aislado de cualquier pensamiento incómodo. ¿Quién lo empujó? Pues Fidel, que convirtió la idea en una cruzada personal, bajo el pretexto de que era una idea de Martí. Sobre eso hablaré en otro video. También participó en esto el Ministerio de Educación con el partido, que la ejecutaron como una política masiva. Cuestionarla no era un debate académico, era básicamente pedir citas con problemas. En la práctica, miles de adolescentes fueron enviados lejos de su familia a internados rurales, muchas veces mal diseñados, con malas condiciones de higiene y alimentación. Las jornadas combinaban clases apuradas con trabajo agrícola duro, en ocasiones sin la protección y la organización mínima. Era como un programa integral, pero de desgaste, donde se jodió todo, en que se sacrificó la calidad educativa y la infancia en nombre de una idea romántica de forja del carácter. La enseñanza sufría por falta de tiempo real de estudio, por maestros desgastados y por currículos cargados de ideología. La disciplina se convertía muchas veces en castigo y el trabajo formativo en mano de obra. Para muchos jóvenes, la escuela en el campo fue un trauma más importante que lo que fue de formación. Hambre, frío, violencia y la nostalgia convertida en una rutina. Este horror nos enseña que ningún modelo educativo que trate a los alumnos como peones de una industria agrícola, la política puede llamarse humanista. Horror económico 19, años 70 hasta los 90. Preuniversitarios rurales, el campo como aula. En la teoría, llevar los pre al campo era profundizar la idea. Juventud rodeada de naturaleza, lejos de la contaminación ideológica urbana, una especie de retiro espiritual, pero con inspección política incluida. Se decía que así se forjaban futuros profesionales con mentalidad revolucionaria y espíritu de sacrificio. ¿Quién le empujó? Otra vez el mismo. Fidel, convencido de que la ciudad corrompía, que el aparato educativo juvenil del partido, que convirtió esos pre en símbolos de compromiso político. En la práctica, adolescentes de 15 a 18 años fueron enviados internados en medio del monte. Dormitorios masivos, poca privacidad, vigilancia constante y condiciones materiales muy pobres. La combinación de estudio, trabajo agrícola obligatorio y vida colectiva forzada generó cansancio, conflicto y deserción. Para muchos, el recuerdo del pre en el campo se parece más a un survival reality, pero sin premio al final, donde se jodió todo, en que se confundió aislamiento con formación. Se pensó que alejarlos de la ciudad los haría mejores ciudadanos, cuando en realidad los alejaron de su familia, de los apoyos efectivos y de un entorno educativo equilibrado. La calidad cayó, el cinismo subió y se perdió una generación que aprendió más a resistir que a pensar. Lo que este horror nos enseña es que educar no es encerrar. Horror económico número 20, los años 80 a los 2000. Los maestros emergentes y destacamentos pedagógicos. En la teoría, los maestros emergentes eran la solución creativa a la falta de profesores. Jóvenes formados a toda velocidad para que ningún aula se quedase vacía. Una especie de docentes express, como si enseñar fuera algo que se arma con instrucciones rápidas. ¿Quién lo empujó? El Ministerio de Educación y la dirección política del país, especialmente en años de crisis, con el visto bueno de Fidel, que veía en esos contingentes una fuerza de choque ideológica, además de docentes. En la práctica, miles de jóvenes con poca formación fueron lanzados a aulas complejas, con programas exigentes y alumnos difíciles, sin el acompañamiento necesario. Sobre el papel todo cubierto, en la realidad un desastre silencioso, donde se jodió todo, en que se priorizó la cantidad sobre la calidad. Se usó la escuela como un espacio de propaganda y movilización juvenil, sacrificando la formación real. Resultado:
alumnos con lagunas enormes y maestros quemados en tiempo récord, además de las propias lagunas que ellas podían tener. Lo que este error nos enseña es que ningún sistema educativo sobrevive convirtiendo al maestro en un parche. Horror económico número 21. Años 60 a 2000. Trabajo voluntario, domingos como el Che. Horror económico 21. De los años 60 a los 2000. Trabajo voluntario, domingos como el Che. En la teoría, el trabajo voluntario era la máxima expresión del compromiso revolucionario. Ciudadanos trabajando sin pago, por conciencia. Muy bonito, hasta que aparece la lista de asistencia. ¿Quién lo empujó? Fidel y toda la maquinaria del partido, la juventud y los sindicatos que organizaron el voluntariado obligatorio. En la práctica, domingos completos y jornadas extras con asistencia controlada y presión constante. Mucha gente, pocos resultados. Era como hacer teatro productivo. Lo importante no era producir, era parecer comprometido. ¿Dónde se jodió todo? En que se vació de sentido la palabra voluntaria. Económicamente ineficiente, moralmente corrosivo. La gente aprendió a cumplir, sin creer. Lo que este horror nos enseña es que cuando el heroísmo se impone por lista, deja de ser heroísmo y pasa a ser un trámite. Horror económico número 22, desde los años 60 hasta el presente. Servicio militar obligatorio como herramienta de control. En la teoría, el servicio militar formaba defensores de la patria. En la práctica también servía como filtro ideológico y mecanismo de control juvenil. ¿Quién lo empujó? La cúpula militar, con Raúl Castro como figura clave y Fidel como respaldo político total. En la práctica, años de vida en guardias, trabajos duros, disciplina rígida, muchas veces usados como fuerza de trabajo barata. Y tenemos el Ejército Juvenil del Trabajo como ejemplo. Para muchos jóvenes fue más castigo que formación. ¿Dónde se jodió todo? Pues en mezclar la defensa con control político. El resultado, miedo, resentimiento y proyectos de vida en pausa. Lo que este horror nos enseña es que un ejército que disciplina ideas más que protege fronteras pierde su razón de ser. Horror económico número 23. Esto fue en los años 60. LUMAP y campos de reeducación. En la teoría, centros para reeducar y aportar a la producción. En la práctica, campos de castigos para peligrosos, homosexuales y desafectos. ¿Quién lo empujó? La cúpula del poder de la época. Nadie serio puede decir que no sabía. En la práctica, trabajo forzado, humillaciones y también represión directa. Aquí ya ni siquiera estamos hablando de mala política económica, sino de abuso sistemático, donde se jode todo. En cruzar la línea entre gobernar y castigar identidades. Lo que este horror nos enseña es que cuando un Estado intenta corregir a las personas como si fuesen piezas defectuosas, lo que realmente revela es su propio fracaso moral. Horror económico número 24, los años 80 hasta el presente. La fábrica masiva de títulos y obediencia. En la teoría, acceso universal a la educación superior, un país de profesionales. En la práctica, universidades infladas, programas debilitados y títulos que muchas veces valían más políticamente que profesionalmente. Una especie de inflación académica, muchos diplomas, poco respaldo real. ¿Quién lo empujó? Fidel y toda la estructura educativa y partidista, obsesionados con estadísticas de graduados. ¿Dónde se jodió todo esto? En confundir títulos con conocimiento. El sistema empezó a producir más diplomas que oportunidades reales y más lealtad que talento. Lo que este horror nos enseña es que un país no se hace más culto imprimiendo títulos, sino permitiendo pensar, crear, disentir. Y hasta aquí esta parte de mis horrores, errores y estupideces del comunismo cubano. Gracias por mirar este capítulo de hoy. Comparte, dale like y dame tus comentarios. Sugiéreme temas y comparte sobre todo. Gracias, soy Marquito Curioso.